Nuestro tema para estos estudios es todo lo que Jesús enseñó. Esto es muy importante porque Jesús nos dijo en Mateo 28, verso 20, que enseñáramos a los discípulos en cada nación, cada cosa que Él ha mandado. Y hasta que hayamos hecho eso, nuestro trabajo no está completo en el cumplimiento de la gran comisión. Así que hemos estado viendo las cosas que Jesús habló, enseñó y ordenó, comenzando en Mateo capítulo 4, y hemos llegado hasta Mateo capítulo 5, y hemos estado hablando sobre la ira y los pensamientos pecaminosos. Veamos hoy Mateo capítulo 5, verso 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Esa era la norma bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero yo te digo que Jesús estaba explicando lo que había detrás de ese mandamiento. No se trataba solo de evitar el adulterio físicamente, sino de desear interiormente a una mujer. Ahora bien, Dios ha puesto un fuerte deseo sexual en todos los hombres, y sabemos que todos los hombres conocen este deseo. Surge en nuestros corazones en nuestros primeros años de adolescencia, y se hace fuerte y dura por muchas décadas de nuestra vida. ¿Por qué ha permitido Dios un deseo tan fuerte en el hombre? Una mujer no tiene un deseo sexual tan fuerte como un hombre. Dios podría haber mantenido el deseo sexual bajo en un hombre, al igual que en una mujer, pero en su gran sabiduría lo ha hecho mucho más fuerte en el hombre, y hay una razón para ello. Dios quiere que seamos vencedores, y aquí hay una área en la que debemos vencer antes de casarnos. Dios podría haber hecho al hombre de tal manera que no tuviera este deseo hasta los 25 o 26 años, y podría casarse de inmediato y ser libre de ello. Pero sin embargo ha permitido que este deseo surja en nuestros corazones cuando tenemos 12 o 13 años. Y desde ese momento tenemos que batallar y batallar. Dios quiere que venzamos esto en nuestra vida de pensamiento antes de casarnos. Esa es la razón por la que nos da 13 o 14 años para luchar y superarlo, antes de que nos casemos. No tiene que tomar tanto tiempo. Si eres fiel, puede ser mucho más rápido que eso. Pero tenemos que tener una actitud radical si queremos superarlo, y tenemos que ser honestos y reconocer que es imposible en nuestro poder humano superarlo. Incluso el gran apóstol Pablo era un hombre muy recto según la ley. Reconoció, como vimos en nuestro último estudio, que no podía superar este deseo hasta que fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo liberó. Es como Jesús abriendo los ojos del ciego, los cuales no podían abrir por sí mismos. Así que es solo a través del poder del Espíritu Santo que esto es posible. De hecho, todo en el Sermón del Monte podemos vivir a la altura de esta norma solo si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de las falsificaciones baratas que están dando vuelta hoy en día bajo el nombre de la plenitud del Espíritu. Si todo lo que la plenitud del Espíritu que dices haber experimentado te ha hecho temblar, rodar por el suelo, reír y hablar en lenguas, entonces usted está derrotado por estos pecados como la ira y la lujuria sexual. Si todavía levantas la voz a tu esposa o a tu esposo, no has sido lleno del Espíritu Santo. Mucha gente son engañadas por eso. El Espíritu Santo nos da una nueva lengua, no solo para hablar en lenguas desconocidas, sino incluso en nuestra lengua materna. No sirve de nada hablar en lenguas desconocidas el domingo por la mañana en una iglesia y gritarle a tu mujer en tu lengua materna el domingo por la tarde. La plenitud del Espíritu Santo nos da control sobre nuestras lenguas. El fruto del Espíritu es el dominio propio y nos da el control sobre nuestras lenguas las 24 horas al día, 7 días a la semana. Si no es eso, déjame decirte lo que debes hacer. Pídele a Dios que te dé una plenitud genuina del Espíritu Santo, pero pídele la verdadera plenitud del Espíritu, que va más allá de solo tener los dones del Espíritu Santo. Es la única manera de vencer, no hay otra manera. Santiago dice que todo animal ha sido domado por el hombre, en Santiago capítulo 3. Pero la lengua ningún hombre puede controlarla, pero el Espíritu Santo sí puede. Y si estás lleno del Espíritu Santo, Él te dará el control sobre tu lengua y sobre tus ojos. Estas son las dos partes del cuerpo humano de las que Jesús habló en relación con el pecado en Mateo 5, verso 21 al 32. Pecar con la lengua, pecar con los ojos. Muy importante, y nunca te conformes con cualquier falsificación barata de la plenitud del Espíritu Santo.
Si no te da control sobre tu lengua y sobre tus ojos, ve delante de Dios y di, Señor, tengo una falsificación barata. Quiero ser honesto contigo, solo estoy convenciendo a la gente de que estoy lleno del Espíritu Santo. No quiero perderme la genuina plenitud del Espíritu Santo. Te lo digo desde mi propia experiencia. Cuando era un joven cristiano, fui derrotado en estas áreas, lengua y ojos. Busqué la plenitud del Espíritu Santo y la gente me envió a algunas asambleas diferentes para buscarlo. Y estaba tan decepcionado con lo que vi allí. Oí mucho ruido y dije, Señor, esto no es lo que estoy buscando. Estoy buscando el poder para vencer el pecado. Dije, Señor, si toma 10 años, quiero lo verdadero. Quiero lo que Pedro, Santiago y Juan obtuvieron en el día de Pentecostés, no la falsificación barata que está dando vuelta al mundo de hoy. El diablo quiere que la gente se conforme con alguna falsificación. Tenemos que ser cuidadosos. Si vas a comprar oro o diamantes, tienes que ser cuidadoso para asegurarte que no obtengas una falsificación. Si sabes que hay muchos billetes falsos yendo por ahí, tendrás cuidado de mirar los billetes de 500 rupias. Cuanto más cuidado debemos tener en algo que concierne a nuestro destino eterno, la genuina plenitud del Espíritu Santo. Quiero animarlos, mis queridos amigos, no os conforméis con una falsificación. Si no se conforman con oro, diamantes y billetes de moneda falsificados, cuanto más no deberías conformarte con las falsificaciones en el área de la plenitud del Espíritu. Esta es la prueba. Como el Espíritu de Dios te libera de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, verso 2. Esa es la prueba. Así que volviendo ahora a Mateo capítulo 5, Jesús dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y nosotros tenemos que ir a Dios para que nos libere de esto. Y el primer paso es ser honesto. Si te enojaste, sé honesto. Y ve con la persona con la que te equivocaste y dile, hermano, lo siento. Hermana, lo siento. Ve a tu esposa y dile, lo siento por la forma en que te hablé. Y si pecas 10 veces al día por la ira, ve 10 veces a esa persona y dile que lo sientes. Te digo que cuando Dios vea tu honestidad y tu humildad, Él te dará el poder para liberarte de eso. Pero si pones excusas y justificas por qué te enojaste, etcétera, etcétera, nunca serás libre. Y la única vez que estás justificado en la ira es cuando se trata de la gloria de Dios y no cuando se trata de ti mismo. Cuando se trata de codiciar mujeres, nunca estás justificado. Puedes mirar a tu esposa y admirarla, pero no a cualquier otra mujer. Esa no es la voluntad de Dios y Él dice que tienes que ser radical aquí en primer lugar. Tienes que ser honesto y decir, Señor, he cometido adulterio. No digas, nunca he admirado una cara bonita. No, he cometido adulterio. Si eres honesto, Dios te librará. La otra cosa es que debes ser radical. La Biblia dice, huye de la inmoralidad. Si estás en la computadora y te sientes tentado, huye de ella, o cambia de canal o apágalo. Y di, Señor, no me importa, pero no quiero caer aquí. Es posible vencer, y si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncalo. No nos está diciendo que físicamente nos arranquemos el ojo derecho, obviamente, porque podría seguir codiciando con el ojo izquierdo. El significado es que tomas una actitud radical hacia el pecado, una actitud radical hacia tu lengua y tus ojos, y es como ser un ciego en ese momento. Cuando seas tentado a enfadarte, sé como un mudo en ese momento. ¿Puede un mudo levantar la voz y gritar a alguien? No. ¿Puede un ciego codiciar? No. Sé como un ciego. Y di, Señor, no me diste ojos para codiciar mujeres, me diste ojos para ver tu gloria. Porque dice que si no haces eso, puedes conservar las partes de tu cuerpo y ser arrojado al infierno. Es mejor que te pierdas una parte de tu cuerpo e ir al reino de Dios. De la misma manera, si pecas sexualmente con tu mano derecha, versículo 30. Y si eso te hace tropezar, córtatela. Imagina que tienes una mano amputada y no puedes pecar con tu mano derecha o tu mano izquierda. Es mejor eso a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Jesús fue muy realista y práctico. Hay muchos pecados sexuales que la gente comete con los ojos y con las manos. Y Jesús dice, actúa como si estuvieras ciego o como si estuvieras amputado, porque esto es muy serio. Y si tomamos esa actitud radical, creo que Dios nos va a ayudar a ser completamente libres. Y tendréis un hombre mejor y un matrimonio mejor también. No pienses que el matrimonio resolverá el problema de la lujuria. Hay mucha gente que se casa y cae en adulterio por sus pensamientos todo el tiempo. Hay mucha gente casada que ve pornografía en internet. El matrimonio no resuelve ese problema porque es un deseo interno. Si no lo combates con el poder del Espíritu Santo, serás derrotado.
y te engañarás a ti mismo toda tu vida con que eres un cristiano espiritual cuando no lo eres. ¿Es esto algo de posgrado de lo que Jesús está hablando? No. Él solo está hablando de cómo escapar del infierno. Escapar del infierno no es algo de un cristiano posgrado, es algo básico de primaria. Él dice que es mejor que perezca parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Él está hablando de la salvación del infierno como mínimo. Y esto es lo que Él quiere que enseñemos a cada discípulo en cada nación. ¿Cuánto se está enseñando? Casi nada. Y es por eso que yo he sido encomendado por el Señor personalmente en mi propio ministerio para seguir enfatizando en ello. Luego pasa a hablar sobre otro tipo de adulterio. En Mateo capítulo 5, verso 31, dice que en el Antiguo Testamento la norma era cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. No era que Dios estaba diciéndole a la gente que se divorciaran de sus esposas. Él ni siquiera permitía el divorcio como decían los fariseos. Dios nunca quiso que el hombre se divorciara de su esposa, desde el momento en que creó a Adán y Eva. Dios no hizo dos mujeres para Adán y le dijo, elige cuál de ellas quieres. Si te cansas de una, elige a la otra. Él hizo una sola mujer para Adán y ha hecho una mujer para ser tu esposa. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo eso claramente en Mateo capítulo 19. Pero Satanás ha descarriado al hombre. Y es un hecho de que la gente se divorcia y por eso la ley se menciona aquí, en el verso 31, que es una cita de Deuteronomio capítulo 24. Si lees Deuteronomio capítulo 24, no dice que Dios permitió el divorcio. Dios dijo que si te divorcias de tu esposa por tu propia elección, por lo menos dale una carta de divorcio para que ella pueda irse decentemente. Eso es lo que él estaba diciendo. Cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, lo cual es diferente a permitir el divorcio. Pero él dice, te digo que estoy elevando el estándar. No puedes salirte con la tuya dando una carta de divorcio. Te digo que si te divorcias de tu esposa, excepto por la causa de falta de castidad, tú le estás haciendo cometer adulterio. Y si te casas con una mujer divorciada, tú estás cometiendo adulterio. No puedes bajar ese estándar. Se está reduciendo en todo el cristianismo, particularmente en el cristianismo occidental de hoy. Pero no puedes cambiar la palabra de Dios, que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. No importa si el 90% del cristianismo acepta el divorcio, sigue siendo en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy la trágica situación de cristianos, líderes y predicadores conocidos desobedeciendo la palabra, que dice que quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Hay grandes predicadores que conozco que se casaron con mujeres divorciadas y lo justificaron diciendo que Dios los guió a hacerlo. Imagina usar el nombre de Dios para justificar el propio deseo y lujuria. Hay muchos pastores y predicadores hoy en día que son divorciados y que se casan con mujeres divorciadas, ignorando completamente las escrituras. Hoy en día la reverencia por Dios y su palabra ha desaparecido por completo. Y hay una gran necesidad de volver a lo que Jesús dijo. Vayan a toda nación, hagan discípulos y enséñenles a hacer cada cosa que he mandado. ¿Tendrás una iglesia como resultado? No. Habrá mucha gente que se ofenda y abandone tu iglesia, porque esta forma de vida es muy estrecha y muy pocos serán los que la encuentren. ¿Está el Señor interesado en una gran iglesia? Nada que ver. Le interesa una iglesia pura. Si es pura y grande, alabado sea el Señor. Pero si es una elección entre grande y pura, el Señor dice pura. Eso es lo que quiero. ¿Qué pasa con tu posición? ¿Es esa tu posición también? La mayoría de los pastores y predicadores no predican toda la verdad, porque tienen miedo que algunas personas abandonen sus congregaciones. Tu congregación se convertirá en una mejor congregación cuando esas personas se vayan. ¿No arranca las malas hierbas de tu jardín para mantener tu jardín fresco y adecuado? Eso es lo que hay que hacer en una iglesia también. Así que aquí está la norma. Dios odia el divorcio, lo dijo en Malaquías. Odió el divorcio incluso en el Antiguo Testamento. Y Jesús deja muy claro que cualquiera que se divorcie está cometiendo adulterio. Versículo 32. Así que hay dos adulterios de los que se habla aquí. Uno es la codicia hacia una mujer. Él dijo que es igual a cometer adulterio. Versículo 28. El otro es el divorcio, que también es igual a adulterio. Así que aquí está el adulterio número 1 y el número 2.
Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la postura de tu iglesia sobre el divorcio? Mucha gente me envía correos electrónicos preguntándome, pero nunca nadie me hizo esta pregunta. ¿Cuál es la posición de tu iglesia acerca de codiciar a las mujeres? ¿Por qué hay tanto énfasis en el adulterio número 2 e ignoran el adulterio número 1? Hay iglesias que toman una posición muy fuerte en contra del divorcio. Alabado sea el Señor por eso. Incluso ponen a la gente fuera. Pero ¿qué tal si tomamos esa misma postura igual que fuerte sobre el adulterio número 1, que es codiciar a las mujeres? Podemos ser muy duros con los divorciados, pero no con los que codician con los ojos. ¿Hay alguna diferencia? Ambos son adulterios a los ojos de Dios y debemos tomarlos en serio. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo no me voy a divorciar de mi esposa, soy una persona muy santa, pero si codicias con los ojos, eso también es adulterio. ¿Por qué tantos cristianos que nunca se les ocurriría divorciarse de su mujer, codician con los ojos aunque estén casados? Porque no saben que ambos son adulterio. No han tomado la palabra de Dios exactamente como deberían. Déjame mostrarte una palabra que siempre debes recordar cuando leas las Escrituras. Está en Isaías capítulo 66. Creo que esto tiene referencia a la construcción de la iglesia. Mi propia carga en los últimos 35 años ha sido hacer discípulos, para cumplir esa parte de la gran comisión que ha sido descuidada. Mateo 28, verso 18 al 20. Toda autoridad es dada al Señor Jesús en el cielo y en la tierra, y esa autoridad me puede ser comunicada para hacer discípulos, para bautizarlos en el nombre del Dios Trino, y para enseñarles a hacer cada cosa que Jesús mandó, sin dejar nada fuera. Cuando Jesús hacía una mesa, Él no dejaba ni un pedacito fuera de esa mesa. Esa mesa tenía que ser perfecta como el carpintero. Y ese es el tipo de iglesia que Él está construyendo. Ese es el tipo de cristiano que Él está haciendo. Isaías capítulo 66. Por cierto, el Señor dice, la última mitad de Isaías, comenzando en el capítulo 40, tiene algunas promesas fantásticas para los cristianos. Permítanme mencionar esto de paso. Hay dos partes en Isaías. Los primeros 39 capítulos son algo similar a los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. Y los siguientes 27 capítulos corresponden a los 27 libros del Nuevo Testamento. Los últimos 27 capítulos de Isaías son esencialmente profecías del Nuevo Pacto. Muchas de ellas referidas a Cristo y muchas se refieren a nosotros que seguimos los pasos de Jesús. Así que hay algunas promesas fantásticas en Isaías de los capítulos 40 al 66. Se referirían esencialmente a nosotros en el nuevo pacto. Isaías 66 es uno de ellos, versículos 1 y 2. Vamos a ver esto como una imagen de la construcción de la iglesia de Jesucristo contra la cual las puertas del infierno nunca prevalecerán. La verdadera iglesia. El cielo es mi trono, dice el Señor. En Isaías 66, verso 1. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está la iglesia que ustedes, seres humanos, ustedes que se llaman a sí mismos cristianos nacidos de nuevo, ¿dónde está la iglesia que ustedes van a construir para mí? Cuando el cielo es mi trono, aún la tierra es solo el lugar donde yo guardo mis pies. Mi mano ha hecho todas estas cosas, pero el Señor dice, yo miraré a esta persona. En otras palabras, esta es la persona que puede construir mi iglesia. Eso significa que esta es la persona que miraré con buenos ojos para edificar mi iglesia, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno. Una iglesia contra la cual Satanás no pueda infiltrarse con ira, lujuria, adulterio, la mentira y el robo. Todas estas cosas miserables que se encuentran en la raza de Adán. Miraré al que es humilde y constrito de espíritu. Cualidad número 1. Humildad y arrepentimiento o quebrantamiento de espíritu. Dios mira a las personas que tienen una baja opinión de sí mismas, no una baja autoestima. Jesús no tenía baja autoestima. Él era el Hijo de Dios. Les dijo a sus discípulos, yo soy vuestro Señor y Maestro. Me llamaráis así y eso soy. Él no tenía ninguna duda de quién era Él. Él sabía que era el Hijo de Dios. No tenía baja autoestima, pero tenía una humildad tan tremenda que consideraba a los demás como personas a las que debía servir. Les lavaba los pies. ¿Sabes que incluso lavó los pies de Judas Iscariote?
Eso es humildad, lavar los pies de alguien que te va a traicionar en pocas horas. No tuvo baja autoestima, pero tomó una posición baja en cuanto a sí mismo. Él tenía pensamientos bajos sobre sí mismo en relación con los demás, como dice en Filipenses 2, verso 3. Considera a los demás más importantes que a ti mismo. Esa es la cualidad número 1. Quebranto de espíritu, un quebrantamiento y dolor porque no somos como Cristo. Dios mira a ese tipo de personas. Y la segunda cualidad en la persona que Dios mira está en Isaías 66, verso 2. Es alguien que tiembla ante mi palabra. Esto es muy importante y ese era el punto al que me refería, en relación con lo que estábamos estudiando en Mateo capítulo 5. Cuando lees palabras como estas, ¿tiemblas ante la palabra de Dios? ¿Tiemblas ante la palabra que dice en Mateo capítulo 5? Que si te enojas y hablas en esa ira a una persona, ¿eres lo suficientemente culpable para ir al infierno? ¿Tiemblas ante la palabra que dice que si no tomas una actitud radical para cortar las partes del cuerpo que causan que codicies con tus ojos y cometas pecado sexual con tus ojos o tus manos? ¿Que debes tomar una actitud radical hacia eso, de lo contrario irás al infierno? ¿Tiemblas ante esa palabra? Sinceramente encuentro muy pocos cristianos que tiemblen ante esta palabra, incluso aquellos que me han escuchado predicar sobre esto durante años. Lamento decirlo. Incluso en algunas de las iglesias en las que soy responsable, hay personas que me escucharon predicar contra esto durante 25 años y todavía no tiemblan ante esta palabra. Esa es la condición de muchos cristianos. Tienen ese conocimiento, pero lo toman a la ligera. ¿Cómo puedes tomar el pecado a la ligera cuando ves el precio que Cristo pagó en la cruz para librarnos del pecado? Hay un himno que canto a menudo para mí, que dice, siempre que seas tentado, hazme ver. Señor, ayúdame a ver solo a mi Dios, tendido, magullado y sangrando en la tierra que Él hizo. Y hazme sentir que fue mi pecado, como si no hubiera otros pecados allí. Eso era para el que llevaba el mundo, una carga que Él apenas podía soportar. Canto eso muchas veces a mí mismo, para mostrarme cómo mi Señor, que podía soportar la carga de este universo en su hombro, no pudo soportar la carga de mi pecado. Lo aplastó en el Calvario. Y eso es lo que me ha ayudado a tener un tremendo odio por el pecado, para hacerme temblar ante la palabra de Dios. Y esto es lo que me hace tener una carga para educar a los cristianos, para ayudarles a saber que el pecado codiciar con los ojos es peor que contraer el SIDA, es peor que contraer cáncer. Ojalá lo entendieras. El día que lo entiendas, lo tomarás radicalmente. No te harías el tonto con jeringas, con las que gente que tiene SIDA se ha estado inyectando o usando drogas. Tú nunca usarías esa jeringa para inyectarte nada. Sabrías que eso podría hacerte daño. Podrías contraer el SIDA solo con una aguja. ¿Por qué tienes tanto cuidado con eso? Y no tienes cuidado sobre algo mucho peor que el SIDA. Te diré por qué. Porque no crees que el pecado sea peor que el SIDA y el cáncer. No tiemblas ante la palabra de Dios. He aprendido a creer eso. Y es por eso que soy extremadamente cuidadoso con estos pecados. La ira, la codicia hacia las mujeres es igual a divorciarme de mi esposa. Ambos se llaman adulterio. Encuentro muy pocos cristianos que lo tomen tan en serio. Muy pocos predicadores lo predican tan seriamente. Y es por eso que en el Sermón del Monte el requisito fundamental que debemos tener al leer esto es lo que Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no supera, Mateo 5, verso 20, la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiero decirles, amigos míos, que creo en eso de todo corazón, que el Señor espera de los cristianos una justicia de calidad, que está muy por encima de los 10 mandamientos. Y en cada uno de esos mandamientos, la idolatría no es inclinarse ante ídolos de madera y piedra, es dar a otra cosa que no sea Dios un lugar en mi corazón. Eso es idolatría.
Sábado no es solo no trabajar en el día de reposo, es una vida interior de descanso. El adulterio no es solo adulterio físico, sino codiciar con los ojos. El homicidio no es solo el homicidio, sino también la ira. Y así todos los mandamientos que veremos más adelante. Pero aprendamos a temblar ante la palabra de Dios, para que Dios pueda usarnos para construir su iglesia. Lo que vimos en Isaías 66, 1 y 2, diciendo, este es el tipo de personas que yo miraré, bendeciré y usaré para construir mi casa. Que Dios nos ayude a ti y a mí. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a ser hombres y mujeres según tu corazón, a quienes puedas usar en estos días de compromiso, mundanalidad, reincidencia y decadencia en la cristiandad babilónica. Ayúdanos a ser como Daniel, aquellos que no se contaminarán, y mantenernos fieles a ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.